Esperamos que estén muy bien. Les saluda Isiair Soto, parte del Consejo Consultivo, y hoy tengo el gusto y el enorme placer de estar presente en esta masterclass con la doctora Carmen Cedillo, quien es nuestra directora de vinculación y del sistema de egresados de la comunidad ILSO. Así es que estamos súper contentos de un mes más llevar estas masterclass. Les comparto, y ahorita nos compartirá un poco más la doctora Carmen, que este proyecto nos gusta mucho, no solamente porque nos da la oportunidad de estar más cerca de ustedes, de todos los profesionales de la salud con temas de interés, sino también porque tenemos la oportunidad como profesionales, a veces de la salud o a veces en otros ámbitos, de estar compartiendo conocimiento, tips, recomendaciones o simple y sencillamente temas de interés entre todos, debido a que el sobrepeso y la obesidad es un padecimiento y es una enfermedad que se debe tratar de muchas formas. ¿Para qué? Para que todos estemos en la lucha contra esto. Así es que, pues vaya, nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Antes de presentar a la doctora Carmen, algo que nos encargaron muchísimo, la parte de academia del ILSO, del Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad, es compartirles los cursos que actualmente están. La próxima semana iniciará el curso de médico legal, le llaman, que acá estamos. Entonces, esto, gracias, estrategias de prevención del conflicto del médico paciente. Así es que, por favor, inscríbanse, está súper interesante. La maestra Alejandra Romo es quien imparte este curso, que de hecho mañana también tiene un conversatorio en Hablemos de los conflictos médicos legales con el presidente del Consejo Consultivo, el doctor Víctor Hugo Córdoba. Así es que compártanlo también, inscríbanse. Si tienen dudas, por favor, escríbanos en nuestro WhatsApp, estamos en redes sociales. El chiste es que estemos cerca de ustedes, que estemos cerca entre nosotros para seguir construyendo un mejor camino en la lucha contra la obesidad. Y sin más preámbulo, nos vamos con la semblanza de la doctora Carmen Cedillo. Gracias. Ella es maestra en administración de hospitales, es como lo más, ¿no? Es médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en medicina interna por el Hospital General de México y la UNAM, así como maestra en administración de hospitales y salud pública y doctora en alta dirección. Se ha desempeñado en el Hospital General de México como médico adscrito al Servicio de Medicina Interna y como profesora adjunta del curso de especialización en medicina interna. Es miembro de numerosas sociedades médicas, entre las que se destacan la Sociedad Médica del Colegio de Medicina Interna de México, de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna y del American College of Physicians, así como miembro fundador de la Academia Nacional de Educación Médica. Actualmente es miembro titular de la Sociedad Médica del Hospital General de México y directora de Vinculación y Sistema de Egresados del Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad. Doctora Carmen, qué gusto y qué placer compartir contigo este espacio. Muchas gracias, Isi, por la presentación. También para mí es un gusto volver a estar con ustedes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y pues bueno, esta es una oportunidad, como dices, para compartir nuevamente algunas situaciones muy importantes y relevantes del sobrepeso y la obesidad. Como todos sabemos, pues es nuestra epidemia del siglo XXI, que si bien la pandemia del COVID nos ha traído tanta cosa, junto con la obesidad también son temas de gran interés que más adelante platicaremos, pero bueno, no podemos platicar todo en una tarde, tenemos que ir haciendo espacios y bueno, ahora hablaremos de la obesidad y el riesgo cardiovascular, pues que finalmente son todas las situaciones de gran relevancia para que nos cuidemos todos. Justo. Y gracias por compartir estos temas, porque en muchas ocasiones les digo, para los profesionales de la salud es súper importante como tener esta cercanía con el paciente, pero para los mortales, como es el caso en el que yo caigo, ¿no?
conocer estos temas de manera mucho más sencilla también implica una responsabilidad importante. ¿Para qué? Para prevenir. Como bien lo comparten ustedes en el rubro de la salud, en el rubro médico, la prevención puede ayudar muchísimo más que cualquier tratamiento profiláctico, que es como le llaman, ¿no? Entonces, pues vaya, doctora, somos todos tuyos. Así Gracias, es que, gracias, sí, adelante. Sí. Muchas gracias, gracias a todos por acompañarnos, por estar con nosotros en esta masterclass. Evidentemente sé que además de médicos de primer contacto, médicos generales, familiares y a lo mejor alguno que otro especialista que esté por ahí, también sé que se conectan pues las personas. Ahora sí que no tiene nada que ver con la salud, pero pues que es muy importante que sepan esto. Yo voy a tratar de algunos términos médicos, tratar de traducirlos para que de verdad que compartirles muy bien toda esta parte pues a las personas que nos escuchan si no son del área de la salud, pues que finalmente a todos nos sirva un poco esta parte. Si me da la que sigue, por favor. La obesidad y el riesgo cardiovascular, pues es algo muy importante porque, pues, como les había comentado al inicio, es la epidemia más grande que hemos tenido a nivel mundial, la obesidad. Nos peleamos los primeros lugares siempre entre Estados Unidos y México para decir la obesidad a nivel de los adultos o la obesidad infantil, quién es primer lugar, si Estados Unidos, nosotros, etcétera. Nosotros hemos caído en el primer lugar de obesidad infantil, pues de tal manera que es primordial que estemos pues tratando de prevenir todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque como lo dice aquí la diapositiva, las complicaciones de la obesidad, todas las comorbilidades, justo comorbilidades quiere decir son todas las enfermedades asociadas a la obesidad, ya sea como complicación de la obesidad o bien que la obesidad vaya acompañada de ellas. Finalmente, pues todos pues los médicos y todos saben que la obesidad finalmente va a tener ciertas circunstancias y que su fisiopatología o el origen de las enfermedades que la acompañan, pues justamente que va a ser todos los trastornos que le dan al metabolismo y a todo el organismo, justamente este exceso de grasa. Y por ejemplo, aquí en la diapositiva que tenemos que dice manzana versus pera, es el tipo de acumulación de grasa que nosotros tenemos. En medicina le llamamos obesidad mórbida, cuando nuestra constitución o nuestro depósito de grasa está como en una forma de manzana, es decir, nuestra circunferencia de la cintura es más grande que la circunferencia de la cadera. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que nos hace redonditos como manzana. Justamente, ¿verdad? Cuando empezamos a subir de peso, ya después de la adolescencia, la edad madura, o por ejemplo, cuando los hombres se casan, que como dicen, cuando el hombre se casa empieza a echar pancita. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que se le empieza a juntar la grasa en el abdomen y todo este tipo de acúmulo de grasa se le llama obesidad centrípeta u obesidad el acúmulo de grasa, esta obesidad quiere decir que nos va a causar una enfermedad. Y la obesidad de tipo pera, que bueno, a veces no es obesidad, sino simplemente es la constitución que tenemos, es la característica de las mujeres cuando estamos todavía muy bien formaditas, que tenemos una cinturita y que justamente el depósito de grasa, es a nivel de la cadera. Y entonces tenemos así como que nuestra curvita como pera, y entonces puede ser que ahí se acumule grasa más en la cadera que en la cintura, y también se puede decir que es una obesidad como pera, valga la redundancia, o centrífuga, es decir, a los lados, y esta pues sí nos va a causar problemas, pero no metabólicos, no cardiovasculares, de tal manera que la obesidad centrípeta, es decir, de manzana o la pancita, que todo se nos hace arriba de la cintura, así como está la línea sobre la cintura y debajo de la cintura,
nos va a dar diferentes características y pues el diferente factor de riesgo. El acúmulo de grasa cuando estamos como manzanita, yo a veces les decía a mis alumnas, pues hace muchos años, ¿verdad? Cuando se podían decir algunas cosas, yo les decía, cuando empiecen a perder la cintura y se empiecen a poner como boilercitos, hay que preocuparnos, ¿no? Es decir, las mujeres perdemos la cintura. Pero también en este tipo de obesidad hay dos factores importantes. La obesidad o el depósito de grasa puede estar intravisceral o dentro de las vísceras. Nosotros también le llamamos obesidad visceral. ¿Esto qué quiere decir? Que el depósito de la grasa es adentro de la pared abdominal, donde tenemos una capa que cubre a las vísceras propiamente, y adentro se nos deposita la grasa, de tal manera que esa grasa justo que está junto a los órganos es la que nos hace daño. A veces tenemos la obesidad como manzana, pero que nuestra obesidad está fuera de las vísceras, es decir, solo en la pared abdominal. Y esa, bueno, pues obviamente nos va a dar problemas porque nos causa un exceso de peso, pero no nos da tanto problema para las situaciones metabólicas ni las situaciones cardiovasculares. Por eso hay muchísima gente, por ejemplo, hagan de cuenta, el ejemplo más importante son los luchadores de sumo. Son muy gorditos, pero metabólicamente, es decir, no tienen trastornos ni metabólicos ni cardiovasculares. ¿Por qué? Porque la grasa únicamente se deposita en la pared abdominal, fuera de las vísceras. Estas dos situaciones muy importantes son relevantes porque justamente es lo que el médico de primer contacto, el médico general, tiene que hacer, determinar exactamente dónde está la grasa. Nosotros como personas, pues en sí el hecho de ya perder nuestra figura y que se nos deposite la grasa a nivel abdominal, pues ya nos debe de preocupar, porque finalmente a la larga, a lo mejor el luchador de sumo no, ahorita les decimos los obesos metabólicamente sanos, es decir, que no tienen ninguna alteración en su organismo, aunque sean muy gorditos, aunque pesen muchísimo, pero ustedes verán que el luchador de sumo a lo mejor mide 1,80, 1,90 y pesa 120 kilos, así es que el exceso de grasa es poco en relación al peso, que eso, bueno, tenemos que irlo viendo de acuerdo a todo el estudio que les hacemos a los pacientes, pero bueno, finalmente sabemos que el exceso de peso es malo, ¿sí? Sea como sobrepeso u obesidad, tenemos que determinarlo muy bien. Entonces, bueno, partimos de eso, que esa es el dato pivote para decir que si nos va a dar una complicación o una comorbilidad, que es pues una lista enorme de enfermedades. Si me pasa la que sigue, vean ustedes, esa es una pequeña lista de inicio que traemos, pero las 6 primeras, aterosclerosis, enfermedad cardiovascular propiamente, diabetes, dislipidemia, hipertensión, síndrome metabólico, son las más importantes que este riesgo cardiovascular nos va a llevar a que tenemos que estudiar a nuestros pacientes y a que tenemos que cuidarlos, porque recordemos que la primer causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. Lo que dice ahí que se llama NASH es la esteatohepatitis no alcohólica, es decir, que se nos deposita grasa en el hígado y nos puede hacer las veces de una hepatitis, incluso hasta llegar a la cirrosis justo solamente por la grasa. Y son las más importantes, EPOC-cáncer, que ahorita, bueno, estas no tienen que ver con lo cardiovascular. La masterclass, alguna masterclass pasada hablamos de obesidad y cáncer, pero vean pues la infinidad de lista y bueno, ese es poquito que les traje con lo que existe y cada vez se ve más enfermedades relacionadas a la obesidad. Si me pasan la que sigue.
Vean, los riesgos relativos que se hacen con algunas enfermedades es el qué tanto nos va a dar una enfermedad relacionada al riesgo normal que tenemos sin ningún otro factor. Entonces, cuando somos obesos, tenemos aumentos de riesgo diferentes. Aquí, por ejemplo, este cuadro de la obesidad internacional de Obesity Force, nos está hablando de un aumento grave, moderado y leve. Si ustedes se fijan en el aumento grave del riesgo relativo, que es todo lo que nos puede suceder de acuerdo a nuestros factores de riesgo, vean, pues a la cabeza están todas las enfermedades metabólicas y cardiovasculares, incluyendo el cáncer. El cáncer hace algunos años estaba en la tabla del lado del aumento leve, sin embargo, ahora se ha visto que el cáncer es de los que más frecuentemente se presenta en los pacientes obesos, más como factor de riesgo más que la carga genética que propiamente ya tenemos cada uno de nosotros. Vean como riesgo moderado, pues la osteoartritis o bien todas las enfermedades de las rodillas, que es lo más importante, puede ser la cadera, puede ser la columna, la apnea del sueño, la hiperuricemia, la gota, pero algo muy importante, aumento leve, otras anormalidades que son las que nos dan, que a lo mejor no nos van a causar la muerte, pero sí nos van a causar muchas enfermedades. Aquí lo importante que tenemos que saber es que la obesidad, en el aumento grave del riesgo, es que son enfermedades que nos van a causar la muerte. Y otra situación muy importante es que todos los riesgos que vamos teniendo se van sumando. De ahí la importancia en que nos enfoquemos en este riesgo cardiovascular, porque pues finalmente todas las asociaciones, tanto de cardiología, de endocrinología, de todas las especialidades involucradas, se juntan a veces cada año, cada 2 años, para justamente decirnos qué es lo que tenemos que hacer para tratar de mejorar siempre y de prevenir pues lo anticipadamente posible para evitar las enfermedades. Me pasa la que sigue. En esta vamos a ver cómo todo lo que les comentaba ya está dividido por enfermedades vasculares, problemas digestivos, alteraciones dermatológicas, osteoarticulares, endocrinas, etcétera. Dice mayor morbilidad, eso quiere decir que, bueno, pues nos enfermamos más de eso. Puede ser que pasemos muchos años con la osteoartritis, que a lo mejor si no bajamos de peso no tiene cura, pero pues nos va a enfermar, pero no nos va a dar mortalidad, a diferencia de la parte inferior, la que está señalada con las bolitas en rojo, que dice mayor mortalidad, que quiere decir hipertensión, dislipidemia, enfermedad coronaria, es decir, todas las enfermedades cardiovasculares. Eso es el grave problema, que nos van a llevar a la muerte. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues prevenirla. Finalmente, recuerden que el gasto en salud para tratar ya enfermos con todas estas complicaciones, pues no solo en nuestro país, en todos los países del mundo, pero más en nuestro país y en el tercer mundo, todos los países de Latinoamérica, justamente, pues es de lo que más gastamos en salud. Y si cada año reducen el gasto, el presupuesto en salud, pues evidentemente pues los pacientes van a seguir más enfermos, menos se curan, porque además esto no se cura, se controla, pero el gasto en todos los medicamentos que necesitamos para mejorar nuestras condiciones con las enfermedades, pues es enorme. Y más si estamos obesos y además diabéticos, hipertensos, nos da la dislipidemia y luego nos duelen las rodillas por no solo las complicaciones cardiovasculares, sino además las que son no mortales, como son los dolores de nuestras articulaciones, la enfermedad vascular periférica, las alteraciones dermatológicas, qué sé yo, podemos sumarle y no hay sueldo que nos alcance para tratar nuestras enfermedades y todo lo que a lo mejor en algún momento se puede prevenir, que ese es pues lo más importante. Nosotros en medicina, pues si bien tenemos materias de prevención para la salud, pero pues la verdad es que es mínimo lo que se trata en el ámbito de la medicina de prevención.
desafortunadamente nos forman para curar, no para prevenir. Y ahora la tendencia pues sería siempre desde hace muchos años, se ha trabajado mucho en eso, en educación médica, en todas las currículas de las universidades y de las facultades de medicina, que se trabaje más en prevención y atención de primer contacto, no en curar ni en formar especialistas para lo que ya tenemos. Pues son muchos cambios que se requieren hacer no solo en nuestro país, en todos los países que sufren estas situaciones. Sin embargo, pues es muy, muy difícil porque son hacer políticas públicas, muchas situaciones que a veces pues no depende de uno, sino del gobierno que esté a la cabeza y que a veces de verdad las prioridades son diferentes y son importantes pues en cada una de las, pues de los, podrían decir la economía es predominante o es prioridad a diferencia de la salud. Yo creo que la economía, la salud y la educación no tiene vuelta de hoja y serían las principales situaciones que deben de reorganizar los gobiernos a nivel de políticas públicas. Pero bueno, eso también ya es tema de otra, como dirían, harina de otro costal. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro tema tan importante. Si me da la que sigue, por favor. Bueno, para los médicos de primer contacto y los que nos vean, especialistas o médicos generales, basamos un poco en estas dos últimas guías de la mayor actualidad que hay, que es la del American College of Cardiology y la American Heart Association del 2019, y obviamente la guía de enfermedad cardiovascular y prevención de los europeos. Entonces son las más actuales y pues en eso vamos a basar pues lo que vamos a platicar, que es fundamental para nuestra prevención. La que sigue, por favor. Consideremos con lo que ya habíamos comentado que las enfermedades cardiovasculares o la famosa aterosclerosis que todos conocemos es la primera causa de morbimortalidad a nivel mundial. Ya decíamos, no solo en México ni en Latinoamérica. Implica un alto gasto en servicios de salud y además gran parte de la prevalencia es pues porque nos falta el control de los factores de riesgo, simplemente mejorar o prevenir justamente estos factores de riesgo que vamos a presentar. Entre las enfermedades cardiovasculares más importantes, secundaria a la aterosclerosis, es pues la hipertensión arterial, la enfermedad arterial coronaria, es decir, que nos dan infartos o angina de pecho, la enfermedad valvular, las válvulas con el paso de los años y este exceso de trabajo que tiene que hacer nuestro corazón, pues a la larga empieza a disfuncionar y nos puede dar sobre todo insuficiencias aórticas y que pues secundariamente pues nos va a dar otros tipos de complicaciones a nivel vascular, llámese hipertensión arterial o la propia angina de pecho o los infartos. Las enfermedades cerebrovasculares, que todo el mundo las conocemos como los infartos cerebrales o que nos dio una trombosis o una embolia cerebral. Y las arritmias, es decir, trastornos del ritmo del corazón, que también se predisponen con este tipo de factores de riesgo. ¿Me pasa la que sigue? Estos dos artículos nos hablan de 8 factores esenciales para la vida. Si ustedes se fijan, Life's Essential, 8 factores esenciales para la vida. Y vean, dormir bien, alimentarnos bien, hacer ejercicio, medirnos la glucosa, medirnos el peso, medirnos los lípidos, la presión arterial, dejar de fumar. Entonces son 8 justamente de los factores más importantes que se han estudiado en los últimos 5 años y que son los que justamente tenemos que prevenir, que no dejar que todos estos trastornos avancen a que conjunto con nuestra obesidad nos condicionen otras enfermedades. Evidentemente, recordemos que también, pues, por ejemplo, si somos hipertensos, pues traemos una carga genética familiar
de que aunque esté flaquito, pues me va a dar la hipertensión, y aunque esté flaquito me va a dar la diabetes, y aunque esté flaquito me va a dar el trastorno de los lípidos, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos nuestros factores genéticos y tenemos nuestros factores ambientales, pero si a los ambientales le sumamos la genética, pues imagínense, pues peor la cosa. Son los riesgos relativos que yo les mencionaba, pues que todo lo que tenemos, pues se va sumando para que pues nos enfermemos de todas estas cosas. La que sigue, por favor. Entonces, veamos, ¿qué tenemos que hacer? Primero, establecer el riesgo. El riesgo de acuerdo a la edad de 20 a 39 años. Vamos a separarnos por edades, y después de 40 a 75 años. Decir, a todos los pacientes que tengamos de 20 a 39 años, o si ustedes están en esta edad, tenemos que registrar qué factores de riesgo tradicionales, como ahí dice, tenemos. Es decir, si fumamos, si hemos tenido el colesterol o los lípidos altos, la historia familiar que tengamos de muerte por enfermedad cardiovascular, es decir, por ejemplo, mi abuelito se murió a los 68 años de infarto agudo al miocardio, pero no es una muerte prematura. Y además, por ejemplo, mi abuelito fumaba. Entonces, muertes prematuras son pacientes menos de 40 años que de repente fumaran o no, se murieron de un infarto, de una trombosis cerebral, etcétera, etcétera. Eso es un riesgo prematuro en la historia familiar a temprana edad. Todo mundo más de los 60 años puede tener este riesgo sumado a todo lo que hemos comentado, pero el antecedente familiar tiene que ser menos de 40 años y que a lo mejor, pues que tantos factores o no tenga, pero menos de 40 años, esa es una muerte prematura. Enfermedades inflamatorias crónicas, pues ya decíamos, pues el hígado graso, que tenemos alguna otra enfermedad de este tipo. Y vean, ahí dice evaluar y corregir cada 4 a 6 años si es necesario. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que ir con el médico rutinariamente, por lo menos cada año o cada 6 meses, de acuerdo a los factores de riesgo que tengamos, porque él tiene que corregirnos nuestros factores de riesgo y hacernos nuestro estatus de cómo estamos para desarrollar enfermedades, ¿sí? Entonces, ahora, el otro grupo de edad es de los 40 a los 75 años. También tenemos que registrar factores de riesgo tradicionales y, además, calcular el riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular. Eso es justamente lo que vamos a ver. Dice, evaluar y corregir cada 1 a 2 años. ¿Por qué? Porque si seguimos con el problema de la obesidad, que si nos empieza a subir el azúcar, que si nos empieza a subir la presión arterial, pues justo por eso el médico nos tiene que corregir nuestro riesgo de acuerdo a lo que hicimos o no para prevenir estos factores. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos factores de riesgo. Los clásicos, edad, diabetes, si tenemos, la edad tenemos, como ya dijimos, la diabetes, si somos hombres o mujeres. Aquí, por ejemplo, a las mujeres obesas les da más diabetes que hipertensión, y a los hombres obesos les da más hipertensión que diabetes. También, de acuerdo al género, hay muchísimas características o muchísimos datos que nosotros nos orientan para decir si tenemos riesgo o no de esto. Además, otra cosa importante, la edad, ¿por qué? Porque dependiendo del tiempo que hayamos tenido de ser obesos o en qué tiempo aumentamos de peso, también eso es un gran factor de riesgo que nos va a decir a qué edad o en cuántos años nos vamos a volver hipertensos, nos va a subir el colesterol, nos va a dar esteatohepatitis no alcohólica o el hígado graso, se nos va a subir el colesterol, se nos va a subir la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues la raza es importante. En medicina siempre decimos, soy raza negra
Creo que me voy a ir más rápido porque me estoy tardando. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Entonces, vean, si ustedes alguna vez se han hecho exámenes de laboratorio, ya el laboratorio a veces ya les dice qué riesgo tienen calculado en sus exámenes, pero bueno, esto es en un porcentaje de acuerdo a todos los factores que tenemos y entonces bajo riesgo menos de 5%. Siempre para esto debemos tener el perfil de lípidos determinado para poder realizar esta búsqueda intencionadamente. El borderline, que quiere decir el límite entre lo alto y lo sin riesgo, es lo que llamamos borderline, de 5 a 7.5%, riesgo intermedio de 7.5 a 20 y riesgo alto más de 20, que les digo tiene mucho que ver con el perfil de lípidos que nos haya determinado el laboratorio y que el médico obviamente tiene que revisar cuando vayamos a consulta, o los compañeros médicos que están ahorita escuchándonos saben perfectamente cómo calcular este riesgo, pero sin dejar de pensar y de identificar todos estos factores de riesgo cardiovasculares. La que sigue, por favor. ¿Qué nos incrementa el riesgo? Esto a veces igual también dentro de, tenemos un riesgo, pero ¿qué son otros factores? Como dice ahí, incrementadores del riesgo. A lo mejor yo tengo mi riesgo de ser obesa y nada más. ¿Qué más me lo va a aumentar a pesar de que me cuide de todo lo demás? Vean, lo que habíamos comentado, historia familiar de muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares o que bien no se hayan muerto, pero que a temprana edad les haya dado una enfermedad cardiovascular. Que el colesterol de baja densidad, que es el CLDL, permanentemente esté elevado, que tengamos nefropatías crónicas, es decir, que tengamos enfermo nuestro riñón, que tengamos síndrome metabólico, que justamente es el conjunto de todas estas enfermedades, obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes, y que además tengamos el ácido úrico alto y otros factores que los médicos conocemos perfectamente. Que hayamos tenido preeclampsia en algún embarazo o bien la menopausia precoz, enfermedades inflamatorias a la cabeza, las enfermedades reumatológicas como es la artritis, la psoriasis, puede ser el lupus o puede ser la propia esteatohepatitis no alcohólica que les había comentado. Ahorita les voy a decir por qué. Los triglicéridos elevados, recordemos que los triglicéridos elevados son los que persistentemente, si los tenemos persistentemente elevados, es todo lo que nosotros comemos de grasas en nuestra alimentación. Esos son los triglicéridos, que son los que se van a manifestar en un examen de laboratorio. La proteína C reactiva más de 2 miligramos por litro, o más de 50 miligramos, o más de 125, dependiendo del riesgo cardiovascular que tengamos. La apolipoproteína B, que es otra grasa de la sangre, si la tenemos más de 130 miligramos por decilitro. El índice tobillo-brazo, que también es una medida que se realiza para calcular estos riesgos. Y las etnias, ya decíamos, dependiendo de dónde seamos. La que sigue, por favor. Estos incrementadores de riesgo los tenemos que determinar específicamente porque justamente es lo que se va sumando a todos nuestros factores propios y son los que nos van a desarrollar este tipo de enfermedades. Número 2, nutrición y dieta. ¿Qué tenemos que evaluar en nuestros pacientes? ¿Qué tipo de dieta llevan? En la actualidad, la dieta mediterránea es la que debemos de llevar todos y cada uno de nosotros. Dieta mediterránea, es decir, comer muchos vegetales, comer muchas frutas, legumbres, nueces, granos enteros, es decir, alimentos no procesados, fibras vegetales, todas las verduras verdes. Yo les digo siempre a los pacientes, coman todo lo verde, pero mucha agua, proteínas magras sin grasa, es decir, la carne sin los gorditos, la pura carnita así asada, sin grasa, es lo mejor. Bueno, podemos comer también proteínas de origen vegetal, como el huevo,
o bien el pollo, el pescado, siempre los mariscos. Antes se decía, ay, los mariscos tienen muchas grasas, mucho colesterol, pero pues obviamente ya sabemos que son omega 6, omega 9, todas esas grasas protectoras que nosotros nos hacen muy bien para justamente evitar todos estos riesgos cardiovasculares. ¿Y qué nos aumenta el riesgo cardiovascular? Si comemos azúcar o tomamos azúcar, como quieran llamarle, si tomamos todas las edulcorantes de bajas calorías, a lo mejor 1 al día, 2 no nos hace daño, pero hay gente que no puede dejar el azúcar y se pone en su café 3 sobrecitos de los edulcorantes y se toma 3 cafés o 5 tés al día, pero a cada taza de té le pone 3, entonces eso ya es un exceso y recuerden que los excesos son los que hacen daño. Dietas con alto contenido de hidratos de carbono, es decir, pues pastas, arroz, granos refinados, las grasas trans, grasas saturadas, es decir, todo lo que cuando lo hacemos en el sartén se vuelve duro, por eso es la manteca ya no se usa, pues tratar de no usar mantequilla, o sea, todo lo que se pone, toda la grasa que se pone dura en el sartén, esas son las grasas saturadas y que se supone que son las que más nos hacen daño. El sodio, la sal, todo lo que contiene sal, carnes rojas, sobre todo que tengan pues los gorditos, los pellejitos, y las carnes rojas procesadas que nos encantan, ¿verdad? Los embutidos, enlatados, pero bueno, pues eso tiene una gran cantidad de sal, y pues de cosas ahí que no son naturales, así es que la dieta mediterránea, recuerden, es lo de hoy, lo que tenemos que comer de manera más importante. La que sigue, por favor. Número 3, ejercicio y actividad física. Todos sabemos que, como ya decíamos, ¿qué es el factor de riesgo que nos condiciona las enfermedades cardiovasculares? Pues el sedentarismo, no hacer ejercicio ni ningún tipo de actividad física. Ahí estos estudios nos recomiendan que los adultos deben acumular por lo menos 150 minutos de actividad física de moderada intensidad por semana o 75 minutos de actividad física vigorosa. Pues, ¿esto qué quiere decir? Pues una caminata intensa, pues los que puedan correr, y actividades isométricas, es decir, de movimientos corporales, no de fuerza, de movimientos. La fuerza, hacer pesas y todas las cosas no nos sirve para nada, al contrario, a lo mejor hace mucho músculo, pero cardiovascularmente no mejora nuestro organismo. Así es que siempre esto. La que sigue, por favor. Aquí nos recomiendan, bueno, aquí nos dicen algunas situaciones, ¿no? Que pues obviamente el paciente sedentario, cuando prácticamente se sienta a ver la televisión y no hace absolutamente nada. La intensidad leve es cuando pues caminamos un poco, cocinamos, hacemos todas las actividades del hogar. La actividad moderada, que es la que se empieza a recomendar, pues es cuando caminamos un poquito más a prisa, hacemos bicicleta, bailamos, hacemos yoga, actividades recreativas o bien igual la natación. Y ya un poco vigorosa, bueno, pues ya es el correr, hacer jumping, ahora lo del box que hacen incluso hasta las mujeres, la bicicleta, el tenis, obviamente la natación, pero ya de una forma más intensa. Entonces, bueno, la verdad es que lo que se recomienda es caminar y de una moderada intensidad, juntando 150 minutos a la semana, ya lo saben. Obviamente, para que iniciemos un ejercicio, los que no están acostumbrados, pues deberán ir al médico para que evalúen justamente sus comorbilidades y entonces el médico nos pueda decir qué podemos iniciar. Justamente estamos previniendo enfermedades cardiovasculares, entonces para ello pues nos tendrán que hacer un electrocardiograma, tendrán que ver si el corazón no tiene alguna arritmia, evidentemente que no seamos hipertensos, para que él nos diga
cómo iniciamos nuestra actividad física y no ponernos a lo mejor en un riesgo que no, pues que es inesperado, ¿no? Por eso es que siempre recomendamos acudir a su médico, La que sigue, por favor. Porque ya, creo que ya voy sobre el tiempo. Sobrepeso y obesidad. El médico nos debe determinar nuestro índice de masa corporal en base a nuestro peso y nuestra talla y medir nuestro perímetro de cintura, que es lo que les decía, que es lo que nos hace la obesidad de manzana o la obesidad mórbida o la obesidad intravisceral, que es la del mayor riesgo cardiometabólico. Evidentemente, el médico pues nos ayudará a hacer cambios en el estilo de vida para que disminuyamos este sobrepeso. Vean, ahí justamente la diapositiva dice que la reducción de mayor por lo menos del 5% del peso corporal inicial se asocia con mejoría en la presión arterial, el colesterol LDL, que es el malo, los triglicéridos y la glucosa. Imagínense que una persona pesa 95 kilos o 100 kilos y de inicio a lo mejor en 3 meses disminuye 5 kilos, ya con estos 5 kilos, porque acuérdense que no podemos pedir que esos 5 kilos o ese 5% de peso corporal disminuya ni en una semana, ni en un mes, ni en 2 meses, como las dietas milagro que a veces vemos en la televisión anunciadas. No, necesitamos disminuir poco a poco. Si ganamos 10 kilos en 10 años, pues tendremos que disminuir 1 kilo por año. Pero vean, simplemente disminuir 5% del peso corporal inicial nos disminuye los 3 factores más importantes: presión arterial, la glucosa y el colesterol malo. Así es que pongámonos bien la pila para todo esto que es tan importante. La siguiente, por favor. Rápidamente, la diabetes. También el médico nos orientará a los cambios de estilo de vida saludable. La metformina, bueno, los tratamientos ya nos dirá el médico, pero creo que esta se me adelantó. Pásenme la siguiente, que es donde vamos a dar actualmente. ¿Qué hacemos con la glucosa? Siempre determinar la glucosa en una visita médica, justamente para ver si la glucosa es factor de riesgo cardiovascular o no. Vean, existe además de la glucosa en sangre, la hemoglobina glucosilada, que todos sabemos que debe de ser por lo menos entre 5 y 6% de nuestras determinaciones. Entonces, las dos en la actualidad se usan como criterio diagnóstico para determinar si un paciente es normal, tiene prediabetes o tiene diabetes. Entonces, decimos que hemoglobina glucosilada menor a 5.7%, evidentemente es normal. Glucosa en ayunas menos de 100 es normal. Decimos que un paciente tiene prediabetes cuando tenemos la hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4, glucosa en ayunas entre 100 y 125 miligramos, o bien otra prueba que ya prácticamente está en desuso, pero bueno, hay algunos médicos que la siguen utilizando, prueba de tolerancia oral a la glucosa, es decir, les dan una carga de glucosa oral en ayunas y a las 2 horas se determina cuánto le subió la glucosa. Si la glucosa subió de 140 a 199, obviamente es prediabetes. Diabetes, decimos, cuando un paciente tiene su hemoglobina glucosilada de más de 6.5, glucosa en ayunas de más de 126, o bien glucosa, vean, glucosa al azar de más de igual o más de 200. ¿Eso qué quiere decir? Son justamente todos los diagnósticos que se hacen en los centros de salud, que los pacientes están esperando su consulta y aunque hayan desayunado o no, les hacen su papelito del azúcar o su Destrosix, que le llamamos, y les determinan el azúcar. Si sale más de 200, ya ese paciente es diabético. ¿Por qué? Porque evidentemente, decíamos, aquí en prediabetes, la prueba de tolerancia a la glucosa no debe de subir más de 200. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros después de que comemos,
normalmente nos va a subir el azúcar de 140, a lo mejor hasta 180, eso es normal, es en una postprandial que le llamamos, pero si determinamos que las glucosas postprandiales son más de 180 o más de 200, quiere decir que el paciente ya es diabético o bien un diabético, que su glucosa no se ha controlado de manera exitosa. Recordamos estos pues parámetros para el diagnóstico en base a lo que nos hacemos en casa, ¿verdad? Nuestro papelito, que el médico, llegamos al médico y nos hace un dextrosis. Y por eso estas cifras se han determinado que se bajen, pues cada tiempo se bajan más, es decir, a lo mejor en unos 5 años vamos a decir que lo normal es tener menos de 90 de glucosa y de 90 a 100 a lo mejor vamos a tener prediabetes. ¿Por qué? Porque se trata de prevenir. Entonces, entre más adelantados estemos a diagnosticar la diabetes es mejor. También les recuerdo que los pacientes, por ejemplo, diabéticos, a veces tardan muchos años en diagnosticarse, a veces de 10 a 15 años. ¿Por qué? Porque a lo mejor no siempre tienen los síntomas cardinales de la diabetes, que son la famosa poliuria, polidipsia, polifagia, es decir, que orinamos mucho, que nos da mucha hambre y que bajamos de peso. Estos pacientes les dan todos esos síntomas ya de la diabetes hasta que exceden 200 o 250 de azúcar en su sangre o 250 miligramos de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque es cuando se empiezan los síntomas. Si nosotros tenemos menos de 200, nunca nos van a dar síntomas. Entonces podemos tener 10 o 15 años de tener 200 miligramos de azúcar en la sangre, no nos damos cuenta y entonces por eso de repente vamos al médico y pues que ya somos diabéticos porque no nos habíamos dado cuenta, o bien siempre decimos, es que porque me dio un susto, porque me asaltaron y desde ahí se me desarrolló la diabetes. No, simplemente es algo que coincide con que algo le aumenta más su azúcar en sangre, es decir, todos los sustos, los disgustos, muchas cosas así tienen relación con la liberación de cortisol, que eso pues, obviamente nos va a liberar más azúcar, y entonces se nos sube, teníamos 200, 250, nos sube a 300, 350, entonces es cuando se nos presentan los síntomas y por eso dicen los pacientes y a veces uno como médico pues para tratar de conciliar con el paciente, a veces le dice, sí, el susto le dio, pero no, hay que aclararles que ya era diabético hace 10 o 15 años, lo que pasa es que nunca se dieron cuenta, nunca fueron al médico, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, para mis compañeros médicos les traigo, bueno, esa es la imagen nada más para ver si ojalá tengan la oportunidad de revisar lo último de la ADA, que es el Access the Standards of Medical Care in Diabetes 2022, es lo más reciente, se los recomiendo para que estemos al día y pues tratar de ayudar a nuestros pacientes. La que sigue, por favor. Bueno, estos son otros factores de riesgo asociados a la diabetes, ya decíamos la nefropatía, que bueno, para cuando hacemos a los pacientes su búsqueda de complicaciones tardías, tenemos que hacer esto, buscar problemas del riñón, de su retina, la neuropatía, pues todas las complicaciones de la diabetes. La siguiente, por favor. El tabaco. Pues evidentemente el tabaco es de los factores de riesgo más importantes para las enfermedades cardiovasculares. Se ha tratado mucho de pues, quitar el cigarro y ahora ya saben que los vapeadores, que los cigarrillos electrónicos, que todo eso tienen miles de sustancias tóxicas que hacen peor al organismo que la propia nicotina y todas las sustancias que contienen los cigarros. Pero bueno, lo más aconsejable es no usar nada de eso. Hay estudios en la actualidad que están tratando de buscar con qué otra cosa podemos apoyar a los pacientes. Pero bueno, está todavía en investigación. Pues en México se usa mucho, pero
no tenemos nada todavía bien, sino pues simplemente aconsejar la suspensión del hábito y pues dar asesoría y sobre todo psicológica, que hay pacientes que dejan de un día para otro de fumar y otros que les cuesta mucho trabajo dejar de fumar, pero les digo, en la actualidad se están haciendo muchos estudios, incluso con los mismos vapeadores que ya aparentemente nuestra legislación los ha sacado del mercado y los cigarrillos electrónicos, pero bueno, pues hay que esperar a ver qué nos dan de nuevo todas estas compañías que hacen estos estudios. Me pasa la que sigue, por favor. La aspirina es muy común que a todo mundo se la receten, incluso los pacientes se quejan de que, doctora, voy al IMSS o al ISSSTE y nada más me dan aspirina. Pero no, la verdad es que el ácido acetil salicílico, perdón por el comercial, pero bueno, es como se conoce, el ácido acetil salicílico es uno de los mayores medicamentos para prevenir los eventos cardiovasculares y todas las enfermedades cardiovasculares. Vean ahí, entre 40 y 70 años de edad, que estén en mayor riesgo y que no tengan riesgo de sangrado. Obviamente, por eso siempre tenemos que los médicos evaluar a los pacientes porque necesitamos ver todas sus otras comorbilidades o enfermedades asociadas para no dar cosas o no prescribir cosas pues que obviamente le causen más mal al paciente que una mejoría, ¿no? Mayores de 70 años no está indicado su uso y evidentemente no hay que emplearlo en personas que tengan riesgo de sangrado, pero es muy bueno, así es que por favor, si les recetan la aspirina de los niños o el ácido acetil salicílico que les dan de 500 y les digan, bueno, va a partir su pastillita en 4 y se toman su cuartito, por favor, tómenselo diario. Eso nos ayuda muchísimo. Prescríbanlo, por favor, médicos. Importantísimo cuando tengan sus factores de riesgo identificados. Rápidamente vamos a la que sigue. La que sigue, los lípidos. Vean, tenemos que determinar estos factores de riesgo. Ya decíamos cuando vimos algo de cáncer, decíamos que inútero ya se ha visto desde hace muchos años estudios genéticos donde dice que el feto inútero de personas o de mujeres embarazadas que tienen factores de riesgo cardiovasculares ya inician con estrías de ateroesclerosis. Así es que, por favor, mujeres embarazadas, médicos, por favor, orienten muy bien a sus pacientes. Esperemos que próximamente tengamos una plática de obesidad y embarazo, que es igual algo muy, muy, muy importante, una buena alimentación, todo lo que hemos dicho, pero en las embarazadas es excelente conocer todo esto. También debemos identificar, existen problemas de trastornos del colesterol hereditarios y también justamente hay que identificar a todos nuestros factores, pero como desde el punto de vista familiar o hereditario es muy importante. Y vean, bueno, pues dice de los 20 a los 39 años hay que estimar el riesgo a largo plazo y promover un estilo de vida saludable. Cada uno de estos factores de riesgo en estas revisiones que hemos comentado, siempre vamos a estar hablando de la vida saludable, de mejorar, de cambiar el estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Y bueno, las estatinas, evidentemente no como factor de riesgo, sino como coadyuvante a todos nuestros tratamientos, son las estatinas que se deben de recomendar en los adultos entre 20 y 75 años que tengan el CLDL colesterol o el colesterol de baja densidad en más de 190 y que requerimos, que ya estimamos el riesgo cardiovascular en ellos, debemos darle una estatina. Las estatinas, bueno, pues son las que se llaman simvastatinas, etcétera, etcétera. Ya su médico les dirá cuál requieren. Evidentemente hay muchas también en el mercado y bueno, pues obviamente es también tema de otra plática dar esta conferencia de tratamientos con estatinas y todo el tratamiento integral de ello. Pero vean, pues dependiendo del riesgo, justamente es lo que van a indicar nuestros médicos.
Entonces, pues por favor, no olvidemos estimar el riesgo. Hay pacientes que tienen estos riesgos y a veces los vemos en la consulta ya como con varios factores de riesgo, llegan a la consulta de medicina interna, pues con obesidad, con hipertensión, etcétera. Resulta que ya tuvieron igual algún problema anterior y no tienen estatina. Esto es muy, muy, muy importante determinarlo y evaluarlo. La que sigue, por favor. La hipertensión arterial, no la olvidemos. Recuerden, cifras de más de 140/90, ya estamos ante pacientes hipertensos. Hay que hacer intervenciones farmacológicas. Recordemos, más de 2 veces tomar 140/90 esta presión, ya consideramos que nuestro paciente es hipertenso y se recomienda siempre cuando estamos llevando un tratamiento bien y que sea exitoso, la meta de presión arterial debe de ser de 130/80 o menos, ¿sí? Si estamos con 140/80, bueno, todavía estamos bien, pero si estamos 140/90, no, por favor, hay que ver que aumentamos. También es muy importante en la actualidad, pues las nuevas guías no hay que ir siendo dosis máximas e ir sumando tratamientos, no, en la actualidad recuerden, tengo un primer antihipertensivo, le agrego el segundo antihipertensivo, aunque no tenga dosis máximas, porque justamente es lo que tenemos que hacer, ayudar a prevenir y mejorar lo más que se pueda esta hipertensión. Entonces, recordemos, metas 130/80. La que sigue, por favor. Bueno, voy a terminar con esta diapositiva, en la cual, si ustedes alcanzan a ver, son varios estudios que hicieron con la modificación justamente de todos estos factores de riesgo. Vean, a la cabeza, pérdida de peso. El que está encerrado en rojo es la dieta saludable. Después es la actividad física, etcétera, etcétera. El rojo es el principal, el que está encerrado en rojo. ¿Por qué? Porque vean, se hizo un estudio muy grande en el cual se identificó que cambiar nuestros hábitos a una dieta saludable nos da una mejoría en disminuir nuestros factores de riesgo cardiovasculares. A la cabeza mejora la hipertensión en 11 milímetros de mercurio. Es decir, si yo tenía 100, me va a bajar a 90, y si yo tenía 90, me va a bajar a 100 conforme yo aumente mi dieta saludable, de tal manera que fuera de la disminución de la ingesta de sal y más aún la pérdida de peso y todo lo demás que hemos comentado, la dieta saludable es la más importante. Pero si sumamos cada uno de estos factores que nosotros vamos limitando, pues evidentemente, pues vamos a tener una ganancia enorme en disminuir cada uno de nuestros factores de riesgo cardiovascular. La que sigue, por favor, rapidísimo. Prevención, vean, estilo de vida saludable. Tenemos que ver al paciente desde el punto de vista integral, aunque seamos médicos generales, médicos familiares, aunque seamos especialistas y llega con nosotros porque tiene la osteoartritis, pues por lo menos si no podemos diagnosticarle la obesidad, enviarlo con el médico de primer contacto para que les oriente al diagnóstico de obesidad y que nos ayude a cambiarles el estilo de vida. A veces hay pacientes que requieren apoyo psicológico, etcétera. Siempre debe ser un tratamiento individualizado y tomar también en cuenta la situación económica y cultural de los pacientes. Yo he tenido pacientes que los mando al nutriólogo y pues sí, tenemos la dieta mediterránea, pero hay pacientes que les dicen, evidentemente hay que ubicarnos en qué puede comprar el paciente para comer. No nada más la dieta mediterránea es comer puro salmón diario, aceite de olivo, del extra virgen, nueces, pistaches, etcétera, etcétera. ¿Por qué le voy a mandar algo al paciente que yo ya sé que no va a poder comprar? Ubiquemos siempre, por favor, médicos, el estilo de vida
la situación socioeconómica y cultural de nuestros pacientes. A lo mejor preferimos decirle, compre sardinas, aunque sean enlatadas, son maravillosas. El atún, evidentemente a lo mejor sí un aceite que no sea de oliva, pero que sea económico y que nos dé, por lo menos que no cocinen con manteca, qué sé yo. Tenemos que jugar y que orientar a nuestro paciente, ¿verdad?, de una forma individualizada para tratar de disminuir todos estos riesgos cardiovasculares. Y pues con esta termino. Y bueno, pues les agradezco a todos. Pues esperemos que les haya servido tanto a los médicos que nos escucharon como a las personas que no son del área de salud, que también son temas muy importantes para ustedes y que pues que de algo les sirva pues esta pequeña charla que tuvimos con ustedes. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Antes de irnos, me encantaría compartirte algunos comentarios que nos hacen. La verdad es que, como bien compartías, es un tema súper extenso, que cada particularidad es un universo, o sea, un microuniverso dentro del problema, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartirnos y aquí los iremos compartiendo. Morua, no, ya no sé, porque ya ven que luego en redes sociales nos ponemos unos nombres que quién sabe cuáles sean, ¿verdad? Pero bueno, Fagocito Avalos Morua nos comparte que menos patología y más intervención preventiva. Y agradece tu presentación didáctica, doctora. Sergio Luna también. El diámetro o circunferencia abdominal es un indicador de riesgo cardiovascular. No lo tomemos a la ligera. No porque lo dicen los profesionales de la salud, los especialistas, cuando nos toque vernos al espejo y digamos, ¡ay! Unos kilitos de más, ¡ay! Unos kilitos de más. Así como compartías que las patologías se van como sumando, es como si hiciéramos un checklist de caramba, caramba, pues los kilos también se nos juntan y luego bajar todos se nos complica aún más y las enfermedades me parece que más bien somos más propensos a padecer alguna enfermedad. El ácido acetilsalicílico, también Sergio Luna nos comparte, también está contraindicado en presencia de úlceras y alergia al mismo. Así es, hay que verificar si quieras compartir siempre. Sí, pues sí, por eso les decía siempre, pues el médico tiene que valorar si es magnífico el ácido acetil para la protección cardiovascular, pero sí hay que verificar qué otras enfermedades tiene nuestro paciente justamente para que no caigamos en estas situaciones. Si el paciente tiene úlceras, evidentemente la dosis de protección o de cardioprotección son solo 100 miligramos o 125 miligramos al día. Sin embargo, sí, en presencias de úlceras o alergia, pues evidentemente no está contraindicado en los pacientes. Así es que hay otros medicamentos que sirven de protección, pero sería situación de otra charla, pero hay muchas otras alternativas ya en la actualidad que tenemos y que, bueno, invitamos a nuestros médicos también para que las revisen. Gracias, sí, doctora. Definitivo. Y aquí aplicaría un poco también a la sociedad en general, a que no nos automediquemos. Así no es. Porque nos están diciendo que es bueno, digamos, pues con permiso y lo veamos fácil. Así como nos compartías que todos los profesionales de la salud los invitas a que sean empáticos, creo que esa es la mejor palabra que podría adecuar con la condición socioeconómica y cultural de los pacientes. ¿Por qué? Porque como bien dices, si no están acostumbrados culturalmente hablando o por falta de economía a algo, aunque la dieta mediterránea sea la mejor de la existencia, pues creo que en ocasiones cuando son 5 en casa, pues tienen que juntar los pesitos para darle esos 5. Entonces el tema de las sardinas, el tema de tenerles opciones en la dieta me parece súper interesante e importante. Así es que también gracias por eso, doctora. También nos compartía, bueno, Gloria Villegas, te manda felicitaciones, así como otros tantos, doctora. Siempre eres muy felicitada y nosotros dichosos de tenerte por acá. Sergio Luna también, un coadyuvante por excelencia es el omega 3, el IDR generalizado de 1,300 miligramos. Sí, claro, los complementos o suplementos también son excelentes.
Sin Así embargo, es. bueno, a veces es mejor en la dieta porque pues sería a veces un gasto más para nuestros pacientes, pero bueno, claro que el que lo puede comprar, excelente, omega 3, omega 6, Adelante. omega 9, Sergio, padrísimo. ya te queremos nosotros en el comité de todas las Sí, masterclass. Por favor, considérate súper invitado y nos encantará porque de esto se trata también las masterclass. A veces pareciera que es una interlocución entre los que estamos al aire, pero no, sus comentarios lo hacen valioso. Así es que, Sergio, mil gracias por ser tan activo. La salud no tiene precio y sí, tener empatía con el paciente, pero deberá cambiar y corregir su alimentación. Nos comparte acerca de claro, lo que tenemos decías. que luchar mucho y ayudar mucho al paciente, por eso decía, a veces requieren mucho apoyo psicológico, no es fácil cambiar pues una dieta que sabemos de mucho tiempo y a veces no es porque el paciente no quiera, a veces es por necesidad. Por ejemplo, en la actualidad, cuando la señora tiene que también trabajar junto con el señor, deja a los niños solos y lo único que le deja en el refrigerador es ahí te calientas lo que compramos de procesado y que nada más se mete al microondas 5 minutos y a ver cómo le hace. Si se sientan a ver la tele, no salen a jugar, no salen a hacer actividad, se sientan en la televisión, los videojuegos, etcétera. Es un gran trabajo que hay que hacer y hay que ver la historia familiar y cómo es el contexto de su vida en ese, por eso hay que adentrarnos de verdad a por qué, o sea, a lo mejor decimos, sí, cuesta muchísimo trabajo y el paciente nos tiene que ayudar, pero hay que hacerle entender con muchas otras situaciones y trabajar mucho con ellos. Sí, al final del día la obesidad y el sobrepeso es una enfermedad multifactorial, ¿no? Y también es indispensable que varios, o cuando empiezan los pacientes que ya asumieron que tienen esta enfermedad y se permiten ayudar, que tengan como un cobijo también de varios especialistas, Sí, porque sí, tú lo sí, compartías claramente hace rato. No es que solamente atiendas a una cosa. Al final parece que nos descomponemos como por etapas, ¿no? Pero sí, la obesidad y el tema de los riesgos cardiovasculares en México, no solamente por la dieta que llevamos, me atrevería a decir que en ciudades como la Ciudad de México en particular, que son capitales que están llenas de estrés, tampoco colabora muchísimo, más así nuestros es. hábitos. Hay muchas áreas de oportunidad para mejorarlos, ¿no, doctora? Sí, claro. Así es que, pues bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias No, a hombre, todos y a todas las que nos han acompañado. Doctora, qué deleite estar por acá. Yo sé que pronto tendrás algunas que otras sorpresas para compartir con toda la audiencia de nuestras redes sociales y pues nosotros estaremos dichosos. Cuéntanos, antes de culminar, cuéntanos un poquito, porque sé que traes varios proyectos también para ahí, como directora de vinculación y de los egresados de la comunidad ILSO. Cuéntanos, sacaron un boletín. sí, fíjate, esa es una situación padrísima porque ya empezamos a sacar un boletín que es nuestra revista ILSO, pues por así decirlo, que no solo es para egresados, pues es para toda la comunidad ILSO, es decir, todos los que nos escuchan, los que se conectan en el Instagram, en todas las actividades que tenemos. Les hemos platicado pues un poquito en esa revista o en el boletín, les hemos platicado un poquito pues el cambio que ha tenido ILSO con nuestra nueva administración, nuestro líder Víctor Hugo Córdoba a la cabeza y bueno, todo el equipo que nos conjuntó. La verdad es que pues ha sido un gran cambio, es un parteaguas para ILSO, para toda México y Latinoamérica, tratar estos problemas tan importantes. Pues tratamos de compartirles situaciones muy importantes de obesidad. También les compartimos en esta ocasión felicitaciones que obtuvo el doctor de personalidades muy importantes de nuestro país y obviamente en el siguiente saldrán algunas incluso de Latinoamérica. Y pues así, cada trimestre vamos a compartirles el proyecto con buenas nuevas, como decimos, situaciones culturales, un poquito de historia de la obesidad en todos los tiempos, arte, cultura, a lo mejor algún caso clínico, pues vamos a irle variando para que nuestros seguidores, nuestros lectores, pues tengan interés de estar viendo qué vamos a sacar
cada 3 meses en este boletín y pues seguirlos invitando a las masterclass. Ya te decía que espero que la próxima sea de obesidad y embarazo y así tratar a pues, temas padrísimos, ¿no? Que la verdad es que son muy importantes que estemos día con día transmitiendo pues estos conocimientos o reforzando o nuevos conocimientos. Está padrísimo, doctora. Me atrevo a decirles a toda nuestra audiencia, a los que nos ven hoy, a los que nos verán también hoy, porque siempre que lo vean va a ser hoy. Si tú estás interesado en la presentación que compartió la doctora Carmen, por favor, haznos llegar tu correo electrónico en los comentarios, por una parte, por la otra. Si estás interesado en el boletín que tiene la comunidad, bueno, ILSO para su comunidad, también escríbenos y con todo gusto te lo hacemos llegar, se lo compartimos a la parte de academia y toda esta parte que lleva la difusión de la información y con todo gusto lo pedimos que te lo hagan llegar. No quiero desaprovechar la oportunidad, doctora, para compartir que actualmente tenemos cursos, diplomados, cursos, el que ya habíamos al inicio de la charla de las estrategias de prevención. Es un nombre muy largo y seguro nuestra directora de academia me puede, gracias al staff y que tenemos acá, estrategias de prevención del conflicto derivado del quebrantamiento de la relación médico-paciente. Es un curso súper interesante, lo da el ILSO junto con el INADEM y en particular la doctora Alejandra Romo es quien lo imparte, así es que si estás interesado también, por favor, acércate a nosotros, contáctanos y con todo gusto te brindamos informes. Justo el día de mañana, el doctor Víctor Hugo Córdoba en su conversatorio Hablemos de, tiene un live en Instagram con la doctora Alejandra Romo, Hablemos de los conflictos médico-legales. ¿Qué cosa? Lo hemos platicado de repente y cada vez se pone peor, así es que por favor entérate y también en ese tipo de cosas se previene uno. No lo dejemos a la borda nada más. Entonces, ahí estará. Y el miércoles, me parece que el doctor Víctor Hugo también tiene otro conversatorio que se llama, bueno, literal es Hablemos de Obesidades, con una fundación que se dedica también a la lucha de la obesidad, pero tratando de romper el impacto negativo que se tiene en la narrativa. Una plática súper interesante que ahí tendrán el doctor Córdoba y Verónica Vázquez, directora de obesidades. Y además tenemos de este curso el diplomado en micronutrición, el avanzado en medicina de la obesidad. Por favor, vea las redes de ILSO, ahí está un link, ahí viene toda la oferta. ¿Tienes dudas? Pregúntanoslas. ¿Quieres abordar algún tema? Por favor, compártelo. ¿Quieres aportar y quieres compartir un poco también? Acércate con nosotros. La verdad es que, como bien lo dice la doctora Carmen, las masterclass van a seguir. Tenemos el proyecto de que esto lo podamos hacer más seguidito, porque es mucha la información que necesitamos compartir. Así es que si tú estás interesado en hacerlo, escríbenos. Y doctora, pues vaya, sin más por el momento, es hora de decir buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, sí, gracias. De que cuídense mucho, linda noche, y seguro los espera el doctor Víctor Hugo el día de mañana. Que estén muy bien. Claro que sí, ahí estaremos. Hasta luego. Buenas noches.